Buenas tardes chicos y chicas, mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente vídeo tutorial vamos a explicar la unidad de la electricidad y el magnetismo que vemos en Ciencias Naturales en el curso de sexto de Educación Primaria. Bien, vamos a empezar el tema. Me gusta empezar siempre con un vídeo, ¿vale? Que os invito a que veáis en esta presentación a través de Prezi. A través del vídeo tutorial, pues no vamos a ver el vídeo, pero os invito a que echéis un vistazo a la presentación. Bueno, lo primero de todo, si estamos viendo el tema de la electricidad, es saber qué es la electricidad. Y la electricidad es un concepto muy complicado de explicar. Para saber qué es la electricidad, debemos saber primero qué es la carga eléctrica. Vamos a ello. La carga eléctrica, mirad, muchas veces cuando seguramente os habrá pasado que cuando nos peinamos o el peine, ¿vale? El peine de plástico vemos que va a traer nuestros pelillos, nuestros pelos de la cabeza, se van a estirar, ¿vale? Y se van a quedar como pegados a ese peine de plástico. Igual ocurre con los globos, unos globos de plástico como vemos aquí, si los frotamos por ejemplo, con un jersey de lana, o incluso con la mano también podemos frotarlo, o con nuestro propio pelo, veremos que con pizquitos pequeños de papel se va a producir ahí una atracción eléctrica, ¿vale? Igual ocurre con el pelo, si el globo lo juntamos al pelo, se va a producir una atracción eléctrica producida por la carga eléctrica, o también llamado electricidad estática. Cuando hablamos de electricidad estática estamos hablando de la carga eléctrica. La materia, que ya hemos visto en temas anteriores, es neutra, es decir, tiene las mismas cargas positivas que negativas. Los objetos pueden adquirir cargas positivas o negativas, ¿vale? Y tenemos que saber que cuando esas cargas son opuestas, se atraen, es decir, la carga en el globo ahora sería, por ejemplo, positiva y en el papelito negativa, por tanto, se produce una atracción. Cuando las cargas son las dos positivas o las dos negativas, se repelen, es decir, no tienden a juntarse, todo lo contrario. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente, y es la corriente eléctrica. Una vez vista la carga eléctrica o electricidad estática, pues tenemos el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica sería cómo esa carga eléctrica se mueve a través de los objetos que la conducen. Es decir, si la carga eléctrica se mueve de un lugar a otro, ese movimiento le llamamos corriente eléctrica. Por ejemplo, ¿se puede mover la corriente eléctrica a través del aire? Pues sí, por ejemplo, como vemos aquí en esta imagen, la carga eléctrica está produciéndose este movimiento desde el cielo hasta la Tierra, produciéndose una corriente eléctrica natural que sería un rayo. A través del metal, pues ocurre exactamente igual. La corriente eléctrica pasa desde un interruptor, por ejemplo, desde una batería, perdón, de una pila a una batería, hasta una lamparita, se produce ese movimiento de carga eléctrica y se enciende la lámpara. La carga eléctrica se puede transferir, es decir, ir de un sitio a otro, de un objeto a otro. Por ejemplo, ya hemos visto aquí, hemos comentado el ejemplo de las nubes en las tormentas. En el suelo hay una gran diferencia de carga respecto a las nubes y como ya hemos visto que las cargas opuestas se atraen, una carga sería muy positiva y otra muy negativa, se produce una transferencia o una corriente eléctrica de la nube al suelo que conocemos como el rayo. Igual ocurre, como hemos visto antes, con el ejemplo de una lámpara que la conectamos a la corriente eléctrica y se encendería. Ese movimiento de cargas a través de los hilos conductores del cable. Bien, y por último, dentro del concepto de electricidad, que ya hemos visto qué es la carga eléctrica, qué es la corriente eléctrica, que sería ese movimiento de carga eléctrica, vemos que es la energía eléctrica. La energía eléctrica es la forma de energía que utilizan nuestras máquinas eléctricas para funcionar. Es decir, esa energía eléctrica puede estar contenida o almacenada en pilas o baterías, como por ejemplo las pilas de un coche de radiocontrol, en una batería de un teléfono móvil, etc. O también esa energía eléctrica a través de los postes eléctricos, que son los que traen la electricidad a nuestras casas para enchufar pues, nuestro frigorífico, nuestra lavadora, el secador, etc. Como forma de energía que es, pues la energía eléctrica produce cambios en la materia.
En el tema anterior de la materia y la energía, vimos que la energía era todo aquello que producía cambios en la materia. Pues bien, en energía luminosa la encontramos, pues, por ejemplo, en la bombilla. Una bombilla que está apagada, a través de la energía luminosa, a través de la energía eléctrica, transformamos esa bombilla que está apagada en energía luminosa. Por ejemplo, un brasero que está apagado, a través de la energía eléctrica transformamos esa energía eléctrica del brasero en energía térmica que da calor. Y otra, por ejemplo, un ventilador que está en un ventilador apagado, pues le aplicamos energía eléctrica y se convierte. Y como decía, el ventilador, por ejemplo, que es una materia, se le aplica la energía eléctrica cuando la enchufamos a la corriente y se transforma esa energía eléctrica en energía mecánica, es decir, energía del movimiento. Y ese movimiento pues nos da fresquito. ¿Vale? Bueno, vamos a lo siguiente, que sería los materiales y la corriente eléctrica. Hemos dicho que la carga eléctrica se mueve a través de materiales que le dejan pasar, produciendo corriente eléctrica, ¿vale? No todos los materiales permiten pasar la electricidad. Hay unos materiales que no dejan pasar nada de electricidad, otros que dejan pasar mucha electricidad y otras que son poco conductoras, es decir, que le dificulta la conducción de la electricidad. Bueno, pues para que haya corriente eléctrica, la carga eléctrica debe moverse por un material que lo permita. Vamos a ver los tipos de materiales que hay. Bien, tenemos los materiales conductores, que como su nombre indica, pues los materiales conductores son los que permiten el paso de la corriente eléctrica. Y, por ejemplo, pues sería el cobre, sería el hierro, el aluminio, el grafito, el agua salada, o nuestro propio cuerpo. Por eso nos llevamos los calambrazos que nos llevamos. Y materiales aislantes, pues un material aislante es todo lo contrario, un material que no permite el paso de corriente eléctrica. Ejemplo de material aislante, pues la madera aísla totalmente la corriente eléctrica, el plástico, el agua pura o la goma. Por eso vemos a las personas que se dedican a la electricidad, pues que llevan guantes de plástico protectores, que llevan estacas de madera por si tienen que utilizarla para hacer palanca en algún momento, ¿vale? Sus herramientas están todas aisladas con plástico o con goma para que no se lleven un calambrazo cuando trabajan con los cables, etc. Bien, la electricidad produce una serie de efectos, unas consecuencias. Pues, por ejemplo, la electricidad nos puede dar calor, nos puede dar luz, nos puede producir cambios químicos en algunos productos, como en una batería, pues para que genere electricidad, o magnetismo, ¿vale? Pero no nos vamos a centrar ahora en esto, puesto que es un poquito más complejo. Bien, seguimos y vamos a ver toda la electricidad. Para que haya corriente eléctrica, pues se deben disponer una serie de elementos para formar un circuito eléctrico. La corriente eléctrica se va a mover por el circuito a través de diferentes elementos. ¿Qué elementos son los que forman parte de un circuito? Bueno, pues por norma general se pueden añadir más elementos, pero por norma general sería un circuito eléctrico sería aquel conjunto de objetos que permiten generar, o lo que es lo mismo, producir electricidad, distribuirla o repartirla, que es lo mismo, y aprovechar la energía de una corriente eléctrica. Es decir, necesitamos un generador, es decir, algo que genera, algo que fabrica energía eléctrica. ¿Y qué genera energía eléctrica? ¿O qué fabrica energía eléctrica? Pues una pila o una batería, ¿vale? Tiene la electricidad dentro, a través de unos productos químicos genera electricidad. Luego también los alternadores. Los alternadores pues son, o las dinamos, pues transforman en electricidad la energía mecánica. Es decir, a través del movimiento, estamos pedaleando y ponemos un alternador o una dinamo en nuestra bicicleta y esa dinamo o ese alternador pues se enciende, enciende una bombillita. O las placas fotovoltaicas, por ejemplo, que son las placas solares que se colocan en los techos de las casas, pues transforman en electricidad la luz solar, es decir, absorben luz solar
y esa luz solar que absorben la convierten en energía eléctrica, pues para que funcionen nuestras cosas de casa, nuestros aparatos eléctricos. Bueno, lo primero que tenemos sería el generador. Otro elemento del circuito eléctrico, pues serían los cables. Es decir, los sitios sería como el aparato circulatorio, ¿vale? De un circuito, por donde pasa la corriente eléctrica. Y por cierto, importante, los cables deben estar cubiertos por un aislante, además de para evitar accidentes, para que no se pierda la carga eléctrica por el camino. Deben tener también un interruptor, es decir, un aparato o un dispositivo que deja pasar o no deja pasar la corriente eléctrica. Por ejemplo, una lamparita de noche, pues tenemos nuestro interruptor. Cuando nosotros lo accionamos, dejamos pasar la corriente eléctrica. Cuando lo clicamos otra vez, impide la corriente eléctrica y por eso se deja de encenderse la bombilla. Muy bien, y por último sería un receptor, es decir, el recipiente donde vamos a ver que se ha usado la electricidad. ¿A dónde va a llegar la electricidad? O a una bombilla, a un motor, a un horno, a un frigorífico, etc. ¿Vale? Bueno, esos serían los elementos de un circuito eléctrico. Vamos a empezar un contenido nuevo. Hemos terminado con la electricidad y vamos a ver ahora el magnetismo. El magnetismo viene de la palabra magnet, que quiere decir imán en inglés, por tanto, el magnetismo está relacionado con los imanes, con cómo alguna materia se atrae o se repele dependiendo del material. La propiedad se llama magnetismo y la tienen los imanes. Los imanes son una materia muy especial que tienen la propiedad de atraer o repeler otros materiales. ¿Cuáles son las características de los imanes? Bueno, antes de empezar con las características, debemos decir que podemos encontrar imanes en la naturaleza, como por ejemplo la magnetita, que es un imán natural, es una roca, ¿vale? Que de por sí atrae al metal, O también los imanes, como estos que vemos en las imágenes, que son los típicos, se fabrican por el ser humano, es decir, son artificiales. ¿Cómo se fabrican? Pues se fabrican mezclando diferentes metales como el hierro, el cobalto, el níquel, y se forman estos imanes artificiales. Hay que decir que los imanes tienen dos partes, o dos polos, uno en cada extremo. Uno es el polo norte y otro sería el polo sur. Aquí estamos viendo que este sería el polo norte de este imán, y este el polo sur, este el norte y este el sur. ¿Vale? No existen imanes con un solo polo, es decir, si yo cogiera este imán y lo cortara por la mitad, automáticamente esto que antes era el polo norte ahora se va a convertir en un nuevo imán con su polo norte y su polo sur. Es decir, que todos los imanes, absolutamente todos, tienen los dos polos. Muy importante también, le ocurre como a las cargas eléctricas, que dos imanes del mismo polo se repelen. Fijarse aquí, por ejemplo, han metido polvo, metal de polvo, polo norte con polo norte no se pueden juntar y se repele. Sin embargo, imanes de distinto polo se atraen. Fíjate aquí, polo sur con polo norte se produce una atracción, y esto se va a ir juntando. A toda esta zona donde el imán ejerce esa fuerza magnética, tanto de atracción como esta de repulsión, se le llama campo magnético, ¿vale? Es algo sin duda mágico, el magnetismo. Bueno, vamos a ver el magnetismo en la Tierra. Bueno, pues no sé si sabemos que la Tierra, nuestro planeta, se comporta como un imán gigante. ¿Y por qué se comporta como un imán gigante? Pues porque en su interior, en el centro de la Tierra, está formado por hierro y por níquel, que está derretido, y el hierro y el níquel tienen propiedades magnéticas. Es por ello por lo que la Tierra se comporta como un gran imán. Bueno, y el magnetismo, esto tan chulo, pues, y tan interesante a la vez que mágico, pues tiene una serie de aplicaciones en nuestra vida cotidiana, una serie de utilidades que utilizamos constantemente, como por ejemplo el magnetismo, los imanes los vamos a usar para la fabricación de brújulas que nos van a servir para orientarnos en la Tierra. Nos van a servir también los imanes
para almacenar información. ¿Cómo es eso de almacenar información? Pues a través del magnetismo, en estas bandas magnéticas de las tarjetas de crédito se guarda nuestra información bancaria, nuestros datos personales. También a través del magnetismo se fabrican discos duros, los pendrives, ¿vale? Las memorias USB, las tarjetas SD, etc. Y por supuesto otras muchas aplicaciones, como pues, por ejemplo, bueno, pues no sé si sabéis que los altavoces y los micrófonos están hechos con imanes, todos llevan un imán dentro. Pues luego, por ejemplo, las puertas de los frigoríficos, que vemos que hacen ese clic cuando se juntan, es porque en los bordes de la puerta pues hay imán y hay metal que se atraen para que cierren bien, ¿vale? Bueno. Decir también un par de conceptos como es el electromagnetismo. Aquí se complica un poquito más. Ya juntamos electricidad y magnetismo. Hemos visto al principio del tema la electricidad, a continuación vimos el magnetismo y ahora vemos el electromagnetismo, ¿vale? Pues ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una corriente eléctrica, es decir, por donde pasa la electricidad, se genera magnetismo, se genera un campo magnético. Y al revés, y un imán, es decir, el magnetismo de un imán, también puede generar corriente eléctrica. Pues a esto, tanto que el imán genera electricidad como que la electricidad genera magnetismo, se le llama electromagnetismo. Bueno, vamos a ver también por último qué son los generadores electromagnéticos. Cuando movemos un imán cerca de un cable conductor enrollado, se genera corriente eléctrica. Cuanto más potente es ese imán, más corriente se genera, más corriente eléctrica se genera. Los aparatos que utilizan el magnetismo para generar la electricidad se llaman generadores electromagnéticos y los principales son los alternadores o las dinamos que antes habíamos comentado en otro apartado. Una dinamo, para aquellos y aquellas que no lo conozcáis, los alternadores son dinamos pero muy grandes, como por ejemplo este de aquí que están en los coches. Y las dinamos pues serían estas piececitas que colocábamos cuando éramos jóvenes en nuestras bicicletas. Teníamos una dinamo conectada a algún receptor, ¿vale? Que en mi caso era una bombillita, y lo que hacía era la dinamo por la energía mecánica que generaba el movimiento de la rueda. Esta ruedecita producía movimiento, movía aquí dentro un imán que estaba al lado de un hilo enrollado de cobre por donde pasa la electricidad, ¿vale? Entonces, este imán empezaba a dar vueltas porque yo estaba dándole vueltas a los pedales y se movía la rueda. Se generaba electricidad que se conducía por el cable eléctrico que subía hasta la luz y por tanto generaba luz. ¿Qué ocurría? Pues que tenías luz mientras pedaleaba y te movías. En el momento que te paraba en un semáforo, pues dejaba de producirse ese campo electromagnético y por tanto no se generaba electricidad. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante el tutorial y nos vemos en el siguiente. Un saludo.